Bueno, creo que ahí lo están viendo. Bueno, espero que me escuchen bien. Cualquier cosa me avisan. Bueno, eh, antes que nada, bueno, muchas gracias por brindarme este espacio para brindar algunos aportes de lo que es mi tesis doctoral, que la entregué en noviembre del 2020, así que aún no está defendida, pero bueno, aprovechamos para compartir algunos de los aportes. En la presentación de hoy voy a hablar sobre lo que son las limitaciones del sistema monetario moderno para enfrentar la complejidad del cambio climático y la sostenibilidad. Así que, bueno, comencemos. Bueno, la agenda consta de una breve introducción a los problemas ambientales. Luego ingresaremos brevemente a lo que es la teoría general de los sistemas y los sistemas complejos. A continuación veremos lo que es el enfoque interdisciplinario y sistémico de la economía ecológica y las leyes de la termodinámica, haciendo foco en las leyes de la entropía. Posteriormente analizaremos los elementos de los sistemas monetarios modernos, o sea, el dinero, el interés y la deuda, y su funcionamiento desde el punto de vista de la economía ecológica. Y finalmente, justificaremos brevemente por qué el sistema monetario moderno es intrínsecamente insostenible y por qué posee limitaciones para detener el cambio climático e impulsar la sostenibilidad. Bueno, comencemos con el cambio climático y la sostenibilidad. El problema ambiental es la mayor urgencia a nivel mundial, ¿sí? La tendencia de distintos indicadores reflejan que la situación climática se está tornando cada vez peor, pues las decisiones que se han tomado hasta la actualidad parecen no ser suficientes para cambiar la tendencia. Dentro de las evidencias se observan las tendencias al aumento del nivel del mar, la mayor temperatura de los océanos, la constante disminución de la capa de hielo de la Antártida y Groenlandia. Bueno, en cuanto a la sostenibilidad, la evidencia demuestra que es insostenible el nivel de consumo de los recursos por encima de su tasa de reposición. Por ejemplo, estamos consumiendo y deforestando el tamaño de Costa Rica, ¿sí?, por año. No puede ser sostenible, igual que el uso de los plásticos, ¿sí? No puede continuar como viene hasta ahora. Justamente la naturaleza es un sistema complejo que funciona bajo reglas que el ser humano debe reconocer y aceptar, y en lo posible tratar de aceptar antes de un punto sin retorno. En este sentido, las actividades humanas en base a la quema de combustible fósil han incrementado la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera por encima de las 350 partes por millón, cuando tenemos y somos conscientes de que los científicos nos han descrito que bueno, hay un límite máximo seguro, ¿sí? Esta concentración, justamente con otro gas de efecto invernadero, como podrán ver, están generando que nuestro planeta, ¿sí?, aumente su temperatura por encima de la actividad solar que recibe, ¿sí? Bueno, esto es un contexto de la situación ambiental, ¿no? En este sentido, se observa que la tendencia del cambio climático podría ser muy caótica porque los posibles escenarios de la emisión de gases de efecto invernadero y sus correspondientes incrementos en la temperatura del nivel del mar denotan que las políticas ambientales actuales podrían estar destinadas al fracaso, porque porque nos están llevando a un escenario de casi 3 grados centígrados, es decir, 3 grados centígrados por encima de la era industrial, cuando el objetivo está entre el 1,5 y los 2 grados centígrados. Bueno, a nivel microplástico también se observa que la tendencia es insostenible, ¿sí? Estamos generando residuos de manera exponencial y dispersándolos por agua, tierra y aire, en una cantidad imposible de ser absorbida por los servicios ambientales, como es el caso de los micros y los macroplásticos en los océanos. Bueno, brevemente y ya haciendo un abordaje en cuanto a lo monetario, se observa que la disponibilidad de los fondos actuales para detener el cambio climático y avanzar hacia la transición socioambiental está muy por debajo de los montos necesarios por año para alcanzar el 1,5 grados centígrados que recomienda el panel intergubernamental del cambio climático. Esta situación es muy crítica, ya que como mínimo deberíamos triplicar por año los recursos monetarios y financieros actuales para detener el cambio climático. Bueno, en este mismo sentido, las autoridades monetarias internacionales observan de que no hay tiempo que perder, ¿sí? Y el FMI reconoce que es necesario que por lo menos el 30% de los fondos provengan del sector público.
Bueno, por lo tanto, frente a este contexto complejo, ambiental y monetario, aparecen algunas preguntas, ¿sí? Para ir direccionando la investigación. Entonces, ¿es posible direccionar los fondos necesarios con la velocidad que estamos necesitando? ¿Por qué esta vez debería ser distinto a otros problemas que hemos y estamos enfrentando como la pobreza? Digo, el problema ambiental es un problema del capitalismo, de los sistemas de producción y o de los sistemas de consumo. Si fuera así, ¿cuál es el sistema que facilita, organiza y ordena los intercambios vinculados a los procesos de producción y consumo? Bueno, ¿es el sistema monetario en sí una de las causas profundas, el aspecto más profundo del daño ambiental? Bueno, la investigación, entre otras cuestiones, analiza cómo es el diseño del sistema monetario moderno a fin de analizar si existen limitaciones del sistema monetario para enfrentar la complejidad del sistema del problema ambiental actual, ¿sí? Bueno, la investigación utilizó la teoría general de los sistemas, pues justamente estamos hablando de un sistema, ¿sí? En este caso, el dinero. Bueno, ingresando un poco a cuestiones generales, que por ahí ya muchos de ustedes la tienen presente. Bueno, Bertalanffy, ¿sí? El padre de la teoría general de los sistemas, define que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y con el medio circundante. Asimismo, observa que cada sistema tiene su propia complejidad. Por ello señala que el objetivo de la teoría general del sistema consiste en la formulación de principios válidos para sistemas en general, sea cual fuere la naturaleza de sus elementos componentes y sus relaciones o fuerzas reinantes entre ellos. La ciencia moderna demuestra que surgen problemas y concepciones similares en campos muy distintos, por ello es vital el estudio con una visión más amplia, ¿sí? Y en este caso la vamos a aplicar a lo que es el sistema monetario. De ahí Bertalanffy también afirma que es necesario estudiar no solo las partes y los procesos aislados, sino también cómo resolver los problemas decisivos basados en la cuestión de la organización y el orden, ¿sí? Que los unifica, resultante de la interacción dinámica de las partes y que hacen diferentes al comportamiento de estos cuando se estudian de forma aislada o dentro del todo. Bueno, de esta manera, justamente la teoría general del sistema lo que fomenta son las formas de trabajo interdisciplinarias, ¿sí? O transdisciplinarias, y en este sentido también los sistemas complejos, ¿sí? La teoría general de los sistemas reconoce que los sistemas complejos poseen procesos intrínsecos en base a flujos de información y energía, que sus resultados no son necesariamente predecibles. Digo, la problemática ambiental no sabemos hacia dónde va a ir, estamos con un contexto bastante complejo en ese sentido. Asimismo, justamente se caracteriza por relaciones complejas, ¿sí? Y por ello aún no tenemos certeza de que podamos frenar la problemática ambiental. En este sentido, un sistema no puede alcanzar un equilibrio preciso y correcto con sus límites si su señal de retroalimentación está desfasada o distorsionada, o si se hace caso omiso, o si hay un error en la respuesta, o si el sistema no puede responder después de un desfasaje. Bueno, ya ingresando un poco en lo que es el enfoque que se utilizó para hacer la investigación, es decir, lo que es la economía ecológica y la entropía, vamos a explicar por qué se utiliza este enfoque y no otras cuestiones por ahí vinculadas a lo que es la economía tradicional, ¿sí? Bueno, la economía tradicional no incorpora el sistema ambiental en sus análisis porque considera que el sistema económico es autónomo, ¿sí? No tiene en cuenta, por lo tanto, los impactos que genera la actividad económica en el ambiente. Bueno, otros enfoques económicos observan que la actividad económica posee cierto vínculo con el sistema social y ambiental, pero tiene una integración parcial entre estos sistemas. En cambio, la investigación utilizó el enfoque interdisciplinario de la economía ecológica, pues mediante la TGC, ¿sí? Permite comprender los fenómenos ecológicos e integrar el estudio de los límites físicos y biológicos en los distintos sistemas. En este caso vamos a verlo con el sistema monetario. Bueno, la visión tradicional del sistema económico, en base al análisis mecanicista y lineal, considera al ciclo de producción y transferencias en perpetuum mobile, ¿sí? Eterno, donde todo lo producido es consumido y en forma viceversa, conformando un sistema cerrado y circular de bienes y dinero. No obstante, el enfoque sistémico de la economía ecológica reconoce en sus análisis que la economía está inserta en un sistema social y ambos integran el sistema ambiental. Y acá algunas cuestiones ya yendo más a la cuestión de fondo.
Bueno, el enfoque de la economía ecológica amplía la visión tradicional del proceso económico a reconocer que la base de sustentación de la economía depende del ingreso permanente de la energía, ¿sí?, y la utilización de los materiales existentes ya en la naturaleza. Federico, 10 Asimismo, la minutos, 10 economía minutos. ecológica reconoce que como resultado Mm. intrínseco del proceso económico se generan residuos y contaminación. Esto es importante. Como resultado intrínseco del proceso económico se generan residuos y contaminación. Y reconoce que la economía no es un sistema cerrado ni circular porque el sentido del tiempo es unidireccional, ¿sí? Por lo tanto, la economía ecológica reconoce que la actividad económica está sujeta al funcionamiento de las leyes de la naturaleza, pues utilizan energía y materia que provienen del ambiente. Bueno, esto se ha comentado un poco anteriormente en cuanto a la entropía, ¿sí? En este caso tiene un enfoque desde la economía ecológica, ¿sí?, desde lo ambiental. Bueno, la economía ecológica reconoce que la economía, al usar energía y materia, está sujeta a las leyes físicas de la termodinámica, en especial de la entropía. Y a diferencia de lo que otros expositores han expuesto, en este caso la entropía va a estar afectada también a la materia, ¿sí? Entonces, la entropía es un proceso por el cual la energía, ¿sí?, se disipa, ¿sí?, como es por ahí el concepto primordial y como mayoritariamente se escucha, pero en definitiva también la entropía afecta a la materia y lo que hace es degradarla. En este sentido, Georges Kurrogen, padre de la economía ecológica, afirmó que justamente la ley de la entropía es la economía, la ley más económica de todas las leyes de la física, porque nos permite entender cómo funciona nuestro entorno y cómo nos relacionamos con él. Y acá agrego una cuestión vinculada con lo que se decía anteriormente. Esta cuestión es, la entropía puede ser medible y puede establecerse algunas fórmulas para lo que es la energía, pero en cuanto a la materia es mucho más compleja debido a la heterogeneidad en cuanto a la materia y sus usos y el desgaste que cada uno puede tener. Entonces, acá no presento algún tipo de formulación como han hecho los otros expositores, justamente por esta cuestión, es decir, que la materia es bastante compleja para identificar una fórmula específica que sea aplicable de manera universal, ¿sí? Bueno, el proceso entrópico, ¿sí?, se caracteriza porque es deficitario, ¿sí? La energía y la materia no se puede utilizar sin generar desechos y contaminación. El proceso entrópico deficitario se genera porque el uso de la materia y la energía, pero también sin su utilización, ¿sí? Por esta razón, el café se enfría por el simple paso del tiempo. Y el proceso entrópico es irrevocable, ¿sí?, o sea que es imposible anularlo. Si esto no fuera así, podríamos quemar combustible y recuperarlo inmediatamente, destruir un bosque entero o inmediatamente pretender volverlo a tener, o lo mismo recuperar una fruta podrida. De esta manera, la actividad económica impacta en el stock y la calidad de los elementos ambientales e incide directamente en la problemática ambiental, pues el proceso económico es entrópico. La economía ecológica reconoce que los procesos de producción y consumo están vinculados directamente con la naturaleza y sujeta a sus leyes. Pero me vuelvo a preguntar, ¿el sistema que facilita, organiza y ordena los intercambios vinculados a ambos procesos, o sea, el sistema monetario, presenta estas características? Bueno, veámoslo, si el sistema monetario, mediante el enfoque de la economía ecológica y en especial bajo el enfoque entrópico, cómo se comporta. Bueno, el dinero tiene un doble factor a analizar, ¿sí? El primero es el instrumento físico, ¿sí? Justamente puede ser papel o aspectos digitales, ¿sí? En este caso sí está conectado con el ambiente, pero en definitiva su esencia del dinero, ¿sí?, está desconectado del ambiente y por lo tanto su creación no sigue las leyes de la física, pues es una construcción simbólica que depende de instituciones sociales. Bueno, en cuanto al interés, sí, que es otro de los elementos del sistema monetario moderno, se basa en la ley de las matemáticas y vincula el dinero con la deuda. En efecto, la aplicación matemática irrestricta del interés simple y del interés compuesto habilita su crecimiento exponencial ilimitado, incompatible con la finitud del sistema ambiental en escala temporal humana. Asimismo,
la deuda es una construcción matemática abstracta y como tal no posee límites físicos de cuánta deuda puede ser creada o qué tan rápida puede crecer a través del interés e interés compuesto. El único límite real es la cantidad que las personas y las empresas están dispuestas a pedir prestada y que el banco está dispuesto a otorgar. En resumen, el sistema monetario, o sea, el dinero, el interés y la deuda, no poseen ninguna vinculación con el sistema ambiental. Algunos, seguramente ustedes, tenían esta percepción. Bueno, acá lo que se fue haciendo es explicando y justificando desde el enfoque de la economía ecológica. Bueno, Federico, yendo a lo que es 5 el minutos. funcionamiento... 5 minutos, Federico, 5 minutos. Ok, bueno, ya nos falta poco. Como hemos visto anteriormente, el instrumento físico, el papel físico, la computadora está vinculado con el ambiente y por lo tanto está sujeto al proceso entrópico, pero la ley homologa su funcionamiento no entrópico, pues libera el símbolo monetario de la degradación entrópica. Por ello, un billete respeta su símbolo monetario a pesar de que esté desgastado, ¿sí? Incluso el dinero viola artificialmente la segunda ley de la termodinámica, pues es capaz de reproducirse sin ningún límite natural objetivo. Por lo tanto, el dinero motiva relaciones desiguales y comportamientos diferentes entre los tenedores monetarios y los tenedores de mercancía, pues el dinero posee una superioridad funcional respecto a la riqueza real, que sí está sujeto a las leyes de la naturaleza. Bueno, yendo al funcionamiento de la deuda posee un funcionamiento no entrópico, ¿sí? Porque es un reclamo de riqueza que puede ser guardada o acumulada indefinidamente debido a que puede no tener una vida limitada. Por lo tanto, el funcionamiento no entrópico de la deuda le otorga una ventaja sobre la riqueza real, por ello se acumula deuda y no riqueza real. Ahora bien, para ir finalizando y yendo a las limitaciones justamente del sistema monetario. Bueno, hemos visto las características y su funcionamiento respecto del enfoque de la economía ecológica, y lo que se observa es que estas cuestiones generan que presenten fallas originadas en la desconexión del sistema ambiental y su funcionamiento no entrópico. Precisamente porque su implementación ya hace tiempo atrás tuvo muy poco que ver con el diseño en términos de un diseño consciente en términos de mejorar el bienestar general, ¿sí? O la eficiencia económica. Y entre las principales fallas que se destacan es que la desconexión del sistema monetario habilita su emisión ilimitada. La velocidad de crecimiento de la deuda es superior al crecimiento del dinero. El interés matemático habilita el crecimiento teórico ilimitado de la deuda. No fomenta la circulación monetaria debido a que no posee un impacto entrópico, ¿sí? Requiere un crecimiento constante de dinero y por lo tanto de deuda que impulsan un círculo vicioso e impulsa su crecimiento por encima del crecimiento de la riqueza real. Bueno, estas fallas vinculadas a la desconexión ambiental y su funcionamiento entrópico impulsan comportamientos humanos que derivan en impactos vinculados con la insostenibilidad del diseño del sistema monetario y la limitación para enfrentar las problemáticas ambientales actuales. Ya para ir finalizando, la insostenibilidad del sistema, mejor dicho, el sistema monetario posee dinámicas de creación y destrucción monetaria que requiere su constante crecimiento y que no se puede sostener en el largo plazo. Por lo tanto, como consecuencia de sus dinámicas, ¿sí?, internas de sus elementos, se observa que en un momento dado las deudas comienzan a ser impagables porque la simple generación de la riqueza real, que sí está sujeta a procesos entrópicos, no alcanza para cancelar los préstamos y sus intereses y se origina un proceso deflacionario de deuda. Y en otra situación, la emisión monetaria sin el respaldo del crecimiento económico puede iniciar un proceso inflacionario o peor aún, hiperinflacionario que puede destruir su moneda, ¿sí? Bueno, por lo tanto, el crecimiento ilimitado del sistema monetario moderno es una ilusión originada por la desconexión con el ambiente y la aplicación irrestricta de las leyes de la matemática del interés positivo. En efecto, el crecimiento económico oculta temporariamente los límites del crecimiento del sistema monetario moderno, pues la apariencia de que el dinero está exento de las leyes de la termodinámica solo puede ser mantenida mientras la escala aumenta o el sector financiero es expandido en relación con el sector real. En resumen, las dinámicas internas del sistema monetario moderno no pueden negar permanentemente la presencia de procesos entrópicos en el mundo físico,
Por ello fomenta su insostenibilidad cuando no se logran realinear las relaciones monetarias con el mundo físico. Y ya el último punto, el sistema monetario posee diversas limitaciones para frenar las problemáticas ambientales actuales, debido a su desconexión justamente con el ambiente y su funcionamiento no entrópico. En primer lugar, requiere un constante crecimiento, ¿sí? Que a su vez depende del constante crecimiento económico, y por lo tanto es incompatible con la sostenibilidad ambiental. En segundo punto, la tasa de interés influye en las valorizaciones incentivando inversiones que obtengan mayores ingresos en el corto plazo y que atrasen los costos, ¿sí? Por ello se fomentan aún y se siguen impulsando y aceptando proyectos de inversión en energías como el combustible fósil. Y por último, un mecanismo, y esto es importante, un mecanismo de retroalimentación es fundamental para cualquier sistema, pero aún más para el sistema que facilita, organiza y ordena los intercambios de millones de personas, o sea, el sistema monetario. No obstante, el sistema monetario moderno no posee intrínsecamente un mecanismo de retroalimentación del estado ambiental que asegure la eficacia para asignar recursos en el presente y en el futuro. En otras palabras, el sistema monetario funciona en un estado de anarquía ambiental que no ofrece incentivos intrínsecos para reducir o detener el daño ambiental. Bueno, y ya termino. En resumen, el sistema monetario se ha divorciado cada vez más de la capacidad productiva de la economía, lo que resulta en inflación, burbujas de activos, inestabilidad bancaria y exacerba el problema ecológico. Por lo tanto, la investigación concluye que tarde o temprano la humanidad está obligada a diseñar un sistema monetario robusto que vincule sus elementos con el ambiente, que su funcionamiento permita su sostenibilidad sistémica y que, entre otros atributos, posea un proceso de retroalimentación que impulse el cambio global del comportamiento humano. Pero bueno, en función de estas cuestiones aparecen nuevas preguntas, es decir, ¿cómo será esa transición? ¿Cuál será el rol de la moneda digital del Banco Central? ¿Necesitamos un nuevo Bretton Woods? ¿Tendremos tiempo para hacerlo? Bueno, en caso de que haya alguna pregunta, pueden contactarme por esas vías. Muchas gracias.